Los jacobinos negros, Toussaint Louverture y la revolución de Saint-Domingue, una obra de Cyril Lionel Robert James, introducción de John Bracy, traducción de Rosa López Oseguera. Introducción a la edición cubana. La respuesta al terremoto que golpeó a Haití el 12 de enero de 2010 y las presentaciones muchas veces condescendientes, denigrantes y burdamente inexactas del país, su historia y su pueblo, hacen por completo oportuna y pertinente la aparición de una edición cubana de Los Jacobinos Negros. Incluso los más generosos donantes de asistencia a Haití, los estadounidenses y europeos, con demasiada frecuencia lo expresan en términos de la necesidad de ayudar a un país desprovisto de todo tipo de recursos políticos, sociales, económicos, culturales y con toda una historia de pobreza, superstición, violencia y corrupción desde el momento mismo en que fueron sentadas sus bases. Muchos liberales también ven la necesidad de afirmar una presencia militar fuerte pero benévola que contribuya a que Haití se aproxime a una versión de democracia. Los derechistas que todavía se aferran a los mitos de la supremacía blanca hablan de un país poblado por practicantes de vudú y otras creencias y prácticas primitivas, o sea, ni cristianas ni europeas. Un prominente evangelista cristiano, Pat Robertson, afirmó que el terremoto fue justamente uno de los muchos desastres que han asolado a los haitianos desde que hicieron un pacto con el diablo para garantizar el apoyo satánico a su lucha contra los franceses. El ignorante reverendo no se percató de la implicación de que Satanás sería abolicionista y la iglesia cristiana en Haití estaría a favor de la esclavitud. Pocos comentaristas han mencionado la singular lucha de los africanos esclavizados en Haití en el establecimiento y fundación del primer y único país independiente como resultado de un levantamiento esclavo. Un número incluso menor menciona que los Estados Unidos, al igual que hizo con Cuba después de 1959, se negaron a extender el reconocimiento diplomático a la isla en sus primeros 60 años de existencia. Tampoco se menciona que un factor importante en los problemas económicos haitianos radica en el acuerdo de los países europeos y de los Estados Unidos de que Haití debía a los franceses el valor de los esclavos liberados. Que los Estados Unidos han invadido y ocupado Haití se menciona la mayor cantidad de veces como si se tratara de gestos humanitarios malogrados y no como ejemplos típicos del tratamiento que los intereses económicos y políticos estadounidenses han dado a países latinoamericanos caribeños. Pocos han mencionado el papel de la revolución haitiana como inspiración de las luchas bolivarianas que resultaron en la independencia política de muchos países latinoamericanos en la primera mitad del siglo XIX o que la o que la efusión de asistencia a Haití de países como Cuba y Venezuela es un reconocimiento de una tradición de solidaridad que se remonta a 200 años atrás.
Para comprender hoy la realidad de Haití necesitamos entender en alguna medida cómo ese país nació de una insurrección armada contra los amos esclavistas y sus aliados y las consecuencias que ha tenido para el pueblo haitiano lo alcanzado con sus esfuerzos. Los jacobinos negros constituyen un punto de partida indispensable para quienes conocen algo de la contribución de Haití al desarrollo del hemisferio occidental, del norte y del sur. Y para quienes no lo conocen, es uno de los mejores estudios de una revolución y un proceso revolucionario escrito desde una perspectiva marxista o desde cualquier otra perspectiva. James brinda una lectura magistral de la relación existente entre los objetivos y las acciones de las personas individuales, así como sus antecedentes de clase y condición, lo que evita reducir sucesos históricos complejos a los caprichos de los líderes y las élites o al resultado del desarrollo ciego de las fuerzas sociales. El nombre de Toussaint Louverture aparece en el subtítulo del libro de James, pero en todo momento es clara la importancia de los pensamientos y las acciones de las masas de esclavos en Saint-Domingue y de las masas parisinas. Cyril Lionel Robert James nació en Trinidad el 1 de enero de 1901. Asistió a las principales escuelas de la isla, en las que recibió una educación británica que lo prepararía para una larga carrera como empleado público o maestro de escuela. Su interés en los deportes, en especial el cricket, lo llevó a Londres, donde trabajó como reportero en partidos de ese juego para el diario Manchester Guardian y colaboró en los escritos de su compatriota trinitario Larry Constantin, muy conocido como notable bateador. Al comprender la improbabilidad de seguir una carrera exitosa como lanzador, James se concentró en sus escritos. En 1936 publicó Minty Alley, una buena novela sobre la vida de las clases bajas de Trinidad y la relación de la élite educada de la isla con la difícil situación en que éstas se encuentran. Durante su estancia en Londres, se interesó en la política radical y le atrajeron las ideas de León Trotsky y la Cuarta Internacional. Mantuvo una compleja relación con ese revolucionario ruso y a lo largo de su vida con diversos grupos escindidos del troquismo. James llegó primero a los Estados Unidos a fines de los años 30, lo deportaron en 1953, regresó a fines de los 60 y se convirtió en una figura influyente entre muchos miembros más jóvenes de los movimientos izquierdistas y de las minorías en los Estados Unidos. Tras la muerte de W. E. B. Du Bois en 1963, no pocos lo vieron como su sucesor en cuanto estadista mayor del anticolonialismo radical y el panafricanismo. Durante el siguiente cuarto de siglo viajó ampliamente ofreciendo conferencias, enseñando y aconsejando y analizando los movimientos de la época. James murió en Londres el 31 de mayo de 1989. Desde su fallecimiento, la vida y la obra de él generaron interés
sustancial entre los académicos y activistas más jóvenes. A pesar de su propia afiliación política, James mantuvo amistad y sintió respeto por personas de ascendencia africana que apoyaban la revolución bolchevique y la política de diversos partidos comunistas y del Kuomintang. Escribió acerca de su interacción con Paul Robert, George Padmore y Richard Wright. Cuando en años posteriores volvió su atención hacia las escritoras afroestadounidenses, eh, expresó su admiración por Angela Davis y, por supuesto, reivindicó tenazmente el legado y los logros de Du Bois. James me dedicó del modo siguiente mi ejemplar de la edición Longmans The Souls of Black Folk 1965, que contiene una introducción suya. Para JB tú harás buen uso de nuestros antepasados. El tú y el nuestro están subrayados. La idea que James expresa en esa introducción y numerosas veces en otras partes es que Black Reconstructions es y probablemente seguirá siendo uno de los mejores libros de historia jamás escritos. Para él ese título resultó indispensable para lograr comprender la historia de los Estados Unidos y el papel del pueblo de ascendencia africana en esa historia. Podría decirse que los jacobinos negros realizan para todo el hemisferio occidental lo mismo que Black Reconstruction para los Estados Unidos. En un momento en que muchos marxistas europeos apenas recalcaban la repercusión de las iniciativas políticas no europeas, el estudio emprendido por James en la Revolución de Saint-Domingue y su importancia en el desarrollo del capitalismo en Europa y América del Norte constituyó un enorme avance. 2 décadas más tarde, James vio en la Revolución cubana una confirmación ulterior de sus conclusiones anteriores y el epílogo de la edición de 1963 le brindó la ocasión de reafirmarlas. Al igual que muchas obras históricas suyas, este libro está escrito en forma tal que atiende múltiples temas y se dirige a múltiples públicos. En esta edición cubana desearía señalar algunos de los temas que James intentaba atender. Algunos serán evidentes incluso para el lector ocasional. Varias de mis afirmaciones menos evidentes tendrán como base una combinación de mis lecturas de otros escritos de James y la naturaleza de su trabajo político. Además, fue para mí una gran suerte haber tenido la oportunidad de participar en largas conversaciones con él durante su estancia en los Estados Unidos a fines de los 60 y principio de los 70. James tenía la habilidad de entablar debates de modo fácil y respetuoso sobre una amplia gama de temas y niveles de comprensión políticos. Pronto descubrí en nuestros encuentros que mientras más uno supiera de sus escritos y de los pensadores y artistas a los que concedía importancia, y mientras más uno lo cuestionara en lo relacionado con interpretaciones y posibles implicaciones de sus propios escritos, más interesado y comunicativo se mostraba. Cuando la voz de James cobraba un tono dado o le decía a uno que volviera a leer una obra determinada que consideraba no había entendido de modo adecuado, o que leyera un libro
que resultaba evidente que no había leído, era posible experimentar su mentalidad en su mejor momento. Algunos de los comentarios que hago aquí son el resultado de varios debates específicamente acerca de los jacobinos negros. En su nivel más elemental, los jacobinos negros constituye un retrato magnífico de la vida de Toussaint Louverture y de los sucesos conocidos como la Revolución Haitiana. Como pura narración histórica, se encuentra a la altura de obras como Black Reconstruction de Dubois o The Making of the English Working Class de E. P. Thompson. A pesar de la reciente efusión del conocimiento sobre la revolución haitiana, la obra de James es el lugar por el que debiera comenzarse. Siguiendo la estructura de Black Reconstruction, traza con gran cuidado y sutileza las diversas agrupaciones sociales que llevarían adelante los sucesos dramáticos que son el tema de su estudio. Además, James añade la vida y las acciones de Toussaint Louverture de tal modo que, a diferencia de lo que ocurre en la obra de Dubois, obtenemos un análisis de la compleja relación de líderes y estructuras individuales con un movimiento de masas más amplio. James relata el ascenso de Toussaint al liderazgo de la población esclavizada y narra los complejos y en ocasiones desconcertantes cambios de alianzas y tácticas que constituyeron la realidad de la revolución haitiana. Describe el trágico fin de Toussaint, el ascenso de Dessalines y las consecuencias de estos dos sucesos en el éxito futuro de la revolución. La historia de Toussaint y de la revolución haitiana justifica por sí sola llevar los jacobinos negros a manos del más amplio público lector. Pero este libro no es solo eso. Su autor tenía cosas más importantes que guardaban relación tanto con el estado de la política y de los asuntos mundiales en los años 30 como en los sucesos que se producirían en Haití a inicios del siglo XIX. Le preocupaba que por muchos marxistas en Europa y América del Norte no lograran comprender la repercusión de los sucesos y los movimientos de personas de ascendencia africana en la corriente de sucesos mundiales. El llamar jacobinos a los revolucionarios haitianos y la meticulosa vinculación de los sucesos en Francia y Saint-Domingue hacen imposible no ver las rupturas revolucionarias con el feudalismo y el comienzo del capitalismo como un fenómeno de carácter verdaderamente mundial. El análisis comprensivo pero crítico del liderazgo de Toussaint se dirige a los partidos y líderes políticos marxistas herederos de la revolución bolchevique. James está al tanto de los enormes desafíos que presenta llevar una revolución al triunfo y construir una sociedad nueva. Mostraba optimismo hacia las posibilidades de las masas de la humanidad de dirigir sus propias vidas, pero no era ingenuo. Las advertencias más conmovedoras en los jacobinos negros están relacionadas con la posibilidad siempre presente de la contrarrevolución, el estancamiento y la traición. Para James, la historia no era un movimiento de marcha cerrada y
y en línea recta hacia arriba y hacia adelante. Las luchas se pueden ganar, pero también se pueden perder. El libro también puede ser leído como un reflejo de la relación dialéctica recíproca entre las masas de un pueblo en movimiento para transformar su sociedad y sus líderes. La cuidadosa descripción de las complejas y cambiantes interacciones entre Toussaint y las masas haitianas puede interpretarse como una crítica a las tendencias vanguardistas y antidemocráticas que caracterizaron a gran parte de la izquierda europea y de la dirección anticolonial en el siglo XX. Que James participara activamente en la Oficina Internacional de Servicios Africanos y en la intensa política de la Cuarta Internacional le ofrece a la evaluación que él hace de los dirigentes haitianos un sentido de apremio e inmediatez que no suele encontrarse en las obras de los académicos. Un año antes de la publicación de este volumen, James sacó una extensa historia de la Tercera Internacional titulada World Revolution 1917-36. Es indudable que tenía muy en mente estos temas. En Los Jacobinos Negros, James demuestra que Toussaint estaba en su mejor condición y que su eficacia era mayor cuando se encontraba más a tono con las aspiraciones de las masas haitianas, y detalla cómo decae en última instancia el derrotado cuando se aleja del consejo y la protección de las masas y pone demasiada confianza en sus antiguos adversarios. Sin embargo, James era un pensador demasiado desarrollado como para ver las acciones de Toussaint solamente en el nivel del comportamiento individual. Otro aspecto no opuesto, otro aspecto no expuesto, pero fácil de captar en la historia que él brinda acerca de la revolución haitiana, radica en la dificultad, cuando no la imposibilidad, de llevar a cabo una revolución limitada a un solo país, sin vínculos con movimientos más amplios que compartan los mismos objetivos. La supervivencia de una entidad política es posible, pero los intentos más sustanciales de transformación social serán en extremo difíciles de sostener. Sin aliados de principios y sin apoyo externo, algunos compromisos políticos serán inevitables. Este es el mundo en que debió navegar Toussaint. Tras esta revolución, la América Latina experimentó una serie de intentos exitosos por derrocar el dominio político europeo. No obstante, a pesar de todos sus logros, Simón Bolívar no era Toussaint Louverture, y de forma muy reveladora, los líderes latinoamericanos de principios del siglo XIX se envolvieron en el manto de Bolívar, no de Toussaint. Además, 3 décadas después de la Revolución Haitiana, los británicos habían abandonado la esclavitud en sus posesiones en el hemisferio occidental y pasado a las que hoy vemos como formas más modernas de colonialismo y explotación imperialista. La advertencia que formuló James sigue siendo válida hoy. No se puede comprender el imperialismo sin comprender el racismo y viceversa, idea que atraviesa los jacobinos negros de un extremo a otro. La importancia de cómo atender las preocupaciones específicas de los pueblos de ascendencia africana traídos al hemisferio occidental como esclavos y que aún están por obtener
su justa parte de las sociedades basadas en la expropiación de su trabajo no remunerado no ha disminuido con el paso del tiempo. Donde quiera que se mire en el hemisferio occidental, los pueblos negros se encuentran en los peldaños inferiores de la sociedad o comparten estos peldaños con los pueblos indígenas. C.L.R. James murió hace 2 décadas tras una vida larga y productiva. Contamos con la suerte de que nos legara un cuerpo rico y fructífero de escritos que nos ayuden a entender el mundo en que vivimos. Los temas a los que le dedicó su vida aún se encuentran muy cerca de nosotros. Todavía debemos asumir la realidad de la fuerza sostenida de las ideologías y prácticas de supremacía blanca, los complejos legados de la esclavitud y el colonialismo, cómo organizar y hacer que surja un mundo en que todos los seres humanos puedan hacer realidad su potencial pleno y vivir en paz. El conjunto de escritos de James continúa mereciendo consideración seria y crítica. El lugar para comenzar se encuentra en los jacobinos negros. John Bracy, Amherst, Massachusetts, 15 de noviembre de 2009, 21-24 de diciembre de 2009, enero 2010. Postdata: los 10 principales libros de James, aparte de los jacobinos negros, A History Pan-African Revolt, 1969. Notes of Dialectics, 1948. Mariners, Brigades and Castaways, 1952. Facing Reality, 1958. Modern Politics, 1960. Beyond of Bundarai, 1963. The Future of the Present, Selected Writings, 1977. Spheres of Existence, Select Writings, 1980. At the Rendezvous of Victory, Selected Writing, 1984. You Don't Play with Revolution of the Montreal Lecture, edición de David Austin, 2009. Prefacio a la edición de Vintage. Este libro fue escrito en 1938. Hoy tengo poco que añadir o sustraer a las ideas fundamentales que rigieron su concepción. Ahora son propiedad común mucho más que hace 25 años. Las he omitido o cambiado cuando van en contra del curso de los acontecimientos históricos, pero nunca más allá de unas pocas líneas. He conservado las páginas finales que anticipaban la emancipación de África y cuya intención era estimularla. Son parte de la historia de nuestro tiempo. En 1938, solo el autor y un puñado de cercanos colaboradores pensaban, escribían y hablaban como si los acontecimientos en África durante el último cuarto de siglo fueran inminentes. El apéndice de Toussaint Louverture a Fidel Castro augura el futuro del Caribe, todo él como se hizo en el África en 1938. Los que escriben sobre el Caribe lo hacen siempre de acuerdo con su aproximación a Gran Bretaña, Francia, España y los Estados Unidos, es decir, a la civilización occidental, nunca en relación con su propia historia. Es esto lo que se intenta hacer aquí por primera vez. Cyril Lionel Robert James, 4 de enero
de 1962. Prefacio a la primera edición. En 1789, la colonia francesa de Saint-Domingue en el Caribe suministraba 2/3 del comercio exterior a Francia y constituía el mayor mercado individual del comercio europeo de esclavos. Era parte integral de la vida económica de la época, la más grande colonia del mundo. El orgullo de Francia y la envidia del resto de las naciones imperialistas. Toda la estructura descansaba sobre el trabajo de 500,000 de esclavos. En agosto de 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, los esclavos se rebelaron en Saint-Domingue. La lucha duró 12 años. Los esclavos derrotaron consecutivamente a los blancos locales y a los soldados de la monarquía francesa. Una invasión española, una expedición británica de 60,000 hombres y una expedición francesa de similar fuerza bajo el mando del cuñado de Bonaparte. La derrota de las expediciones de Bonaparte en 1803 trajo por resultado el establecimiento del Estado Negro de Haití, que aún perdura. Esta sublevación es la única revuelta de esclavos exitosa en la historia, y los obstáculos que tuvo que vencer evidencian la magnitud de los intereses involucrados. La transformación de esclavos trémulos en grupos de cientos ante un solo hombre blanco, en personas capaces de organizarse y derrotar a la más poderosa de las naciones europeas de la época, es una de las épicas más grandes de la lucha revolucionaria y uno de los mayores logros. ¿Por qué y cómo sucedió? Es el tema de este libro. En virtud de un fenómeno frecuentemente observado, el liderazgo individual responde de este logro inigualable. Fue casi en su totalidad obra de un solo hombre, Toussaint Louverture. Beauchamp, en la biografía universal, califica a Toussaint Louverture como uno de los hombres más extraordinarios en un periodo rico en hombres extraordinarios. Dominó desde su entrada en la escena hasta que las circunstancias lo obligaron a salir de ella. Por tanto, la historia de la revolución de Saint-Domingue será en gran medida un recuento de sus logros y de su personalidad política. El autor considera y confía en que la narración lo probará que entre 1789 y 1815, con la sola excepción de Bonaparte, en la escena histórica no apareció otra figura más talentosa que la de este negro esclavo hasta la edad de 45 años. Sin embargo, Toussaint no hizo la revolución, fue la revolución quien hizo a Toussaint, y esa no es ni siquiera toda la verdad. Escribir la historia es cada vez más difícil. El poder de Dios o la debilidad del hombre, el cristianismo o el derecho divino de los reyes a gobernar mal pueden fácilmente cargar la culpa de la caída de los estados y el nacimiento de nuevas sociedades. Tales concepciones elementales se presentan al tratamiento narrativo, y desde Tucídides hasta Green, los historiadores tradicionalmente famosos han sido más artistas que científicos. Escribieron muy bien porque vieron muy poco. En la actualidad, por reacción natural, tendemos a la personalización de las fuerzas sociales
o los grandes hombres son meros o aproximadamente instrumentos en las manos del destino económico. Con frecuencia la verdad no hace a medio camino. Los, los grandes hombres hacen historia, pero solo la historia que les es posible hacer. Su libertad de acción está limitada por las necesidades de su ambiente. Describir los límites de esas necesidades y la realización total o parcial de todas las posibilidades es la verdadera tarea del historiador. En una revolución, cuando la incesante y lenta acumulación de siglos estalla en una erupción volcánica, las chispas y luces meteóricas en lo alto representan un caos sin sentido y se prestan al capricho y al romanticismo infinitos a manos del observador, a menos que el observador las vea como proyecciones del subsuelo del que proceden. El autor ha buscado no solo analizar, sino mostrar en su movimiento las fuerzas económicas de la época, su influencia modeladora de la sociedad y la política, de los hombres en la masa y como individuos, la poderosa reacción sobre el ambiente en uno de esos raros momentos en los que la sociedad está en el punto de ebullición y por tanto fluida. El análisis es la ciencia y la demostración el arte que es la historia. Los conflictos violentos de nuestro tiempo permiten que nuestra visión entrenada vea hasta los mismos huesos de revoluciones anteriores con mayor facilidad que hasta ahora. Sin embargo, exactamente por esa razón es imposible recolectar las emociones históricas en esa tranquilidad que un gran poeta inglés asociaba con demasiada estrechez solo con la poesía. En nuestros días la tranquilidad es o innata el filisteo o adquirida solo mediante un embotellamiento deliberado de la personalidad. Fue en la quietud de un suburbio junto al mar donde con mayor claridad podía escucharse el retumbar de la artillería pesada de Franco, el tableteo de los pelotones de fusilamiento de Stalin y el fiero y estridente tumulto del movimiento revolucionario luchando por claridad e influencia. Tal es, tal es nuestra edad y este libro le pertenece con algo de fiebre y agitación. El autor no lo lamenta. El libro es la historia de una revolución y de haberse escrito en diferentes circunstancias sería un libro diferente, pero no necesariamente mejor. Cyril Lionel Robert James. Los jacobinos negros. A mis buenos amigos Harry y Elizabeth Spencer de Nelson, Lancashire, Inglaterra. Prólogo. El primer desembarco de Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo fue en la isla de San Salvador y tras alabar a Dios inquirió con urgencia por el oro. Los nativos pacíficos y amistosos le indicaron cómo llegar a Haití, una isla grande, casi tan grande como Irlanda, rica, dijeron, en el metal amarillo. Como uno de sus barcos estaba destrozado, los indios
los indios haitianos lo ayudaron con tanta voluntad que poco se perdió y ninguno de los artículos llevados a tierra fue robado. Los españoles, los europeos más avanzados de su tiempo, se anexaron la isla, le dieron por nombre la Española y pusieron bajo su protección a los atrasados nativos. Indujeron el cristianismo, el trabajo forzado en las minas, el asesinato, la violación, los perros de presa, extrañas enfermedades y el hambre artificial, mediante la destrucción de los cultivos para impedir la rebelión. Estos y otros requisitos de la más alta civilización redujeron la población nativa, estimada en 500,000 de habitantes, quizás 1,000,000 a 60,000 en 15 años. Las casas, un sacerdote dominico con conciencia viajó a España a pedir la abolición de la esclavitud de los nativos, pero ¿cómo podría existir la colonia sin su coerción? El cristianismo fue lo único que ellos recibieron como jornal y podían haber sido buenos cristianos sin trabajar en las minas. El gobierno español estableció un compromiso, abolió legalmente los repartimientos y trabajo forzado, mientras sus representantes en la colonia los mantenía en la práctica. Las casas, obsesionado por la perspectiva de ver ante sus ojos la aniquilación, todos en una generación, ideó el expediente de importar negros más robustos de la populosa África. En 1517 Carlos V autorizó la exportación de 15,000 esclavos a Saint-Domingue. Y así el cura y el rey las lanzaron sobre el mundo el comercio de esclavos y la esclavitud americanos. El asentamiento español fundado por Colón quedaba al sudeste de la isla. En 1629 algunos franceses errantes buscaron establecerse en la pequeña isla de Tortuga, situada a 9 kilómetros de la costa norte de Saint-Domingue. Le siguieron los ingleses y los holandeses de Santa Cruz. Tortuga. Tortuga era saludable y en los bosques del oeste de Saint-Domingue abundaba por millones el ganado salvaje que podía cazarse para usar su carne y sus pieles. A Tortuga llegaron fugitivos de la justicia, esclavos escapados de las galeras, deudores incapaces de pagar sus cuentas, aventureros en busca de aventuras o fortunas rápidas. Los británicos estuvieron realmente en posesión de Tortuga en una ocasión, pero hacia 1659 los bucaneros franceses prevalecieron, buscaron la autonomía de Francia y exigieron un jefe y algunas mujeres. Desde Tortuga establecieron una base firme en Saint-Domingue y se mudaron para allí. Para desalojar a esos persistentes intrusos, los españoles organizaron una gran cacería y mataron todos los toros que pudieron encontrar a fin de arruinar el negocio ganadero. Los franceses respondieron con el cultivo del cacao, el índigo y el algodón. Ya conocían la caña de azúcar. Como carecían de capital, atacaron la isla inglesa de Jamaica, robaron dinero y 2,000 negros. Franceses, británicos y españoles atacaron y contraatacaron, arrasaron con fuego, pero
en 1697 el Tratado de Ryswick entre Francia y España concedió a los franceses el derecho legal sobre la porción occidental de la isla. En 1734 los colonos comenzaron a cultivar café. La isla era fértil. Francia ofrecía un buen mercado, pero querían fuerza de trabajo. Además, los negros trajeron blancos, los engalles que serían liberados tras un periodo de años. Introdujeron pocos negros porque eran bárbaros o negros, ya que las leyes en esta primera etapa prescribían regulaciones similares tanto para los negros esclavos como para los engalles, pero bajo el régimen de trabajo de aquellos días, los blancos no podían soportar el clima. Entonces, los traficantes de esclavos trajeron cada vez más negros, en cifras que crecían en miles todos los años, hasta que el drenaje de África llegó a millones. La propiedad. Los traficantes de esclavos arrasaron las costas de Guinea cuando devastaban un área, se dirigían al oeste y de ahí al sur, década tras décadas, más allá del Níger y a lo largo de la costa del Congo, más allá de Luango y Angola, alrededor de Cabo de Buena Esperanza y hacia 1789, incluso tan lejos como Mozambique, al este de África. Guinea seguía siendo su principal coto de caza. Desde las costas organizaban las expediciones hasta adentrarse profundamente en el interior. Hacían pelear a los ignorantes nativos unos contra otros con armas modernas en un radio de miles de kilómetros cuadrados. Los propagandistas de la época argumentaban que aunque el tráfico de esclavos era cruel, el esclavo africano era más feliz en América que en su propia civilización. La nuestra también es una de La nuestra también es una era de propaganda. Sobrepasamos a nuestros ancestros solo en cuanto al sistema y la organización. Ellos mentían con la misma fluidez y descaro. En el siglo XVI, el África Central era un territorio de paz y civilización feliz. Los traficantes viajaban miles de kilómetros de un lado al otro del continente sin ser molestados. Las guerras tribales de las cuales los piratas europeos supuestamente estaban salvando a la gente eran meras falsedades. Se consideraba una gran batalla cuando moría media docena de hombres. Los traficantes de esclavos cayeron sobre una población campesina muy superior en muchos aspectos a los siervos en grandes áreas de Europa. La vida tribal fue desarticulada y millones de africanos destribalizados se atacaban mutuamente. La incesante destrucción de las cosechas condujo al canibalismo. Las mujeres cautivas se convirtieron en concubinas y se degradó la posición de esposa. Las tribus tenían que suministrar esclavos o venderse ellas mismas como esclavas. La violencia y la ferocidad se convirtieron en requisitos de supervivencia y la violencia y la ferocidad sobrevivieron. Las mortificaciones construidas
las fortificaciones construidas con cráneos en rictus sonrientes, los sacrificios humanos, la venta de sus propios hijos como esclavos. Esos horrores fueron resultado de una presión intolerable sobre los pueblos africanos que se hicieron más feroces a lo largo de los siglos en la medida en que aumentaban las demandas de la industria y fueron perfeccionados los métodos de coerción. Los esclavos eran recolectados en el interior, amarrados en columnas, cargados con pesadas piedras de cuarentena o de 40 o 50 libras de peso para impedir cualquier intento de fuga, y se les hacía marchar en el largo viaje hasta el mar, a veces miles de kilómetros, en el que los débiles y enfermos caían para morir en la selva africana. Algunos fueron conducidos a la costa en canoas, acostados en el fondo de los botes durante días, sus manos atadas, sus caras expuestas al sol tropical, sus, sus espaldas en el agua que nunca se achicaba. En los puertos negreros eran encerrados en corrales para ser inspeccionados por los compradores. Noche y día, y miles de seres humanos permanecían hacinados en estas jaulas de putrefacción, de tal forma que ningún europeo podía permanecer en ellas por más de un cuarto de hora sin desmayarse. Los africanos se desmayaban y se recobraban, o se desmayaban y morían, porque la mortalidad en los corrales era superior al 20%. Afuera, en el puerto, esperando para vaciar los corrales en la medida que se llenaban, estaba el capitán del barco negrero con la conciencia tan limpia, y con uno de sus capitanes en el intervalo en que esperaba para enriquecer al capitalismo británico con las ganancias de otra valiosa carga. Enriqueció también a la religión británica al componer el himno "Qué dulce suena el nombre de Jesús". En los barcos de esclavos eran hacinados y encerrados en galerías, unas encima de las otras, cada una de ellas de solo 1, 2 o 1.5 metros de largo por 0.6 o 0.9 metros de ancho, de manera que los esclavos no podían acostarse ni sentarse propiamente. Contrario a las mentiras que se han propagado de forma tan pertinaz acerca de la docilidad del negro, las revueltas en los puertos de embarque o a bordo de los barcos eran incesantes, por lo que los esclavos tenían que ser encadenados la mano derecha con la pierna derecha, la mano izquierda con la pierna izquierda, y conectados en filas a largas barras de hierro. En esa posición vivían lo que duraba el viaje. Solo salían a cubierta una vez al día para ejercitarse y permitir que los marineros limpiaran las pailas. Pero cuando la carga era revoltosa o había mal tiempo, permanecían bajo cubierta durante semanas. La extrema cercanía de tantos seres humanos desnudos, de carnes laceradas e infectadas, el aire fétido, la diarrea constante, la acumulación de suciedad, convertían estos encierros en un infierno. Durante las tormentas clausuraban las escotillas, y en la odiosa oscuridad eran zarandeados de un lado a otro por el bamboleo del buque. La posición de sus cuerpos, mantenida por las cadenas enterradas en sus
carnes sangrantes. Un escritor de la época observó que en ningún lugar de la tierra se concentraba tanta miseria como en un barco negrero. 2 veces al día, a las 9 y a las 4, recibían su comida. Para los traficantes de esclavos, estos eran artículos de comercio, nada más. Se conoce de un capitán que, detenido su barco por la calma o vientos adversos, envenenó su carga. Otro mató a algunos de sus esclavos para alimentar al resto. Morían no solo debido al régimen, sino también de tristeza, rabia y desolación. Emprendieron enormes huelgas de hambre, rompieron las cadenas y se lanzaron sobre la tripulación en fútiles intentos de insurrección. ¿Qué podían hacer estos miembros de tribus de la selva en el mar abierto, en un complejo barco de velas? Para elevar su espíritu Para elevar su espíritu se convirtió en costumbre hacerlos subir a cubierta una vez al día y obligarlos a danzar. Algunos aprovechaban la oportunidad para saltar sobre la borda, gritando de triunfo, mientras abandonaban el barco y se hundían en las profundidades. El temor a su carga engendraba una crueldad salvaje en la tripulación. Un capitán, para infundir terror a los demás, mató a un esclavo y dividió el corazón, el hígado y los intestinos en 300 pedazos, obligando a cada esclavo a comer uno, con la amenaza de la misma tortura a los que se negaban. Tales incidentes no eran raros, dadas las circunstancias. Cosas como estas eran y son inevitables. Tampoco el sistema eximía a los traficantes. Cada año moría un quinto del total de los que participaban en el comercio africano. Toda América y el Caribe introdujeron esclavos. Cuando el barco llegaba a puerto, la carga subía a cubierta para ser vendida. Los compradores los examinaban en busca de defectos, miraban los dientes, pellizcaban la piel, a veces probaban su sudor para ver si la sangre del esclavo era pura o su salud tan buena como su apariencia. Algunas mujeres fingían curiosidad, cuya indulgencia de ser aplicada a un caballo hubiera provocado ser lanzadas de un cos a una distancia de 18 metros a través de la cubierta, pero el esclavo tenía que soportarlo. Entonces, para restablecer la dignidad perdida por ese examen demasiado íntimo, la compradora escupía la cara del esclavo. Al convertirse en propiedad de su dueño, era marcado con hierro candente a ambos lados del pecho. Un intérprete le explicaba sus deberes y un cura lo instruía en los principios básicos del cristianismo. El extranjero en Saint-Domingue despertó por los estallidos del látigo, los gritos reprimidos y los fuertes gruñidos de los esclavos que veían la salida del sol solo para maldecirlo por la reanudación de sus labores y sus penas. El trabajo comenzaba al amanecer. A las 8 de la mañana paraban para un corto desayuno y continuaban hasta el mediodía. Regresaban a las 2 de la tarde para concluir en la noche, a veces a las 10 o las 11. Un viajero suizo ha dejado una famosa descripción de una cuadrilla de esclavos mientras trabajaba.
Eran alrededor de 100 hombres y mujeres de diferentes edades, todos ocupados en cavar zanjas en un campo de caña, la mayoría de ellos desnudos o en harapos. El sol brillaba con fuerza en sus cabezas, el sudor corría desde todas las partes de sus cuerpos, sus brazos pesados por el calor, fatigados por el peso de los picos y por la resistencia del suelo arcilloso, reseco hasta el punto de romper implementos, se esforzaban por vencer cada obstáculo. Reinaban un luctuoso silencio. El agotamiento se reflejaba en cada rostro, pero aún no era la hora del descanso. Los ojos inmisericordes del administrador vigilaban la cuadrilla y varios mayorales armados con largos látigos se movían periódicamente entre los esclavos, asestando duros latigazos a todo el que se tomara un descanso, hombre o mujer, joven o viejo. No era este el cuadro aislado. Las plantaciones azucareras exigían un trabajo incesante y fatigoso. El suelo tropical se endurece por el sol alrededor de cada surco donde se iba a sembrar caña. Era necesario cavar una gran zanja para asegurar la circulación del aire. Las cañas nuevas requerían atención durante los primeros 3 o 4 meses. Alcanzaban la madurez entre los 14 y los 18 meses. La caña podía sembrarse y crecer en cualquier momento del año. El corte de un campo era la señal para cavar de inmediato nuevas zanjas y sembrar. Una vez cortada la caña tiene que ser llevada de inmediato al ingenio. De no ser así, su jugo se vuelve ácido por la fermentación. La extracción del jugo y la manufactura del azúcar crudo podía demorar de 3 a 4 semanas, 16 o 18 horas de trabajo diarias durante 7 u 8 meses en el año. Obligados a trabajar como animales, los esclavos vivían como animales en chozas construidas alrededor de un cuadrado de tierra plantado de víveres y frutas. Estas chozas tenían de 6 a 7.5 metros de largo, 3.6 metros de ancho y 4.5 metros de altura, divididas en 2 o 3 habitaciones. No tenían ventanas y la luz entraba solo por la puerta. El piso era de tierra apisonada. La cama de paja, pieles o de un tosco invento con cuerdas atadas a postes. Sobre esto dormía indiscriminadamente madre, padre e hijos, sin defensa contra sus amos. Luchaban con el exceso de trabajo y su usual complemento, la poca alimentación, el código negro. Intento de Luis XV por asegurarles un trato humano estipulaba que les debía dar cada semana 3 calderos y medio de mandioca, 3 yucas, 2 libras de carne, 2 libras de carne salada o 3 de pescado salado, suficiente comida para 3 días de un hombre saludable. En su lugar, los amos le daban media docena de pintas de harina gruesa, arroz o chícharos y media docena de arenques. Exhaustos tras el trabajo de todo el día y gran parte de la noche, muchos no cocinaban la comida y la ingerían cruda. La ración era tan pequeña y entregada
con tanta irregularidad que con frecuencia estaban sin comida a mitad de semana. Incluso las 2 horas concedidas a mediodía, el asueto del domingo y días feriados no eran para el descanso, sino para que cultivaran sus conucos como suplemento a sus raciones regulares. Los laboriosos esclavos cultivaban vegetales y criaban pollos que vendían en los poblados para así hacer algún dinero y comprar ron y tabaco. Y aquí y allá un Napoleón de las finanzas, con suerte y maña, ahorraba lo suficiente para comprar su libertad. Los amos alentaban estos cultivos, ya que en años de escasez los esclavos morían por miles, surgían epidemias, huían a los montes y las plantaciones se arruinaban. La dificultad estribaba en que se les podía cazar como animales, transportarlos en jaulas, hacerlos trabajar junto a un asno o un caballo y golpearlos a ambos con el mismo palo, meterlos en establos y matarlos de hambre. Sin embargo, a pesar de su piel negra y cabello rizado, seguían siendo indoblegablemente seres humanos con la inteligencia y los sentimientos de seres humanos. Para someterlos a la necesidad a la necesaria docilidad y aceptación, hacía falta un régimen de brutalidad y terrorismo calculados. Es esto lo que explica el inusual espectáculo de dueños que para garantizar su propia que en apariencia no se ocupaban de preservar su propiedad, primero tenían que garantizar su propia seguridad. Por la menor falta de los esclavos recibían el castigo más riguroso. En 1685 el Código Negro autorizó los latigazos y en 1702 un colono marqués, él pensó que un castigo que demandara más de 100 latigazos era lo suficientemente serio como para ser administrado por las autoridades. Más tarde el número se fijó en 39 y después elevado a 50. Por los colonos no prestaban atención a estas regulaciones y en muchas ocasiones los esclavos eran flagelados hasta morir. El látigo no siempre era una caña ordinaria o una cuerda tejida como exigía el código. A veces era reemplazado por gruesas tiras de cuero o por lianas, bejucos locales gordos y flexibles como barbas de ballena. Los esclavos percibían los latigazos con mayor certitud y regularidad que la comida. Era el incentivo para trabajar y el guardián de la disciplina. No había invención que el temor o la imaginación depravada pudiera concebir que no se empleara para quebrar el espíritu y satisfacer la lujuria y el resentimiento de sus dueños y guardianes. Hierros en manos, pies, bloques de madera de los esclavos tenían que arrastrar donde quiera que fueran, la máscara de latón diseñada para impedir que comieran caña de azúcar, el collar de hierro, los latigazos se interrumpían para pasar un pedazo de madera caliente por las nalgas de la víctima, sal, pimienta, lima, brasas, sábila y ceniza caliente eran derramados sobre las heridas sangrantes. Las mutilaciones eran comunes, brazos y piernas, orejas, a veces los genitales, para privarlos de los placeres que podían disfrutar sin costo. Sus amos echaban cera quemante sobre los brazos, manos y hombros, vaciaban
el guarapo hirviente sobre sus cabezas, los quemaban vivos, los asaban a fuego lento, los llenaban de pólvora y prendían con un fósforo, los enterraban hasta el cuello y untaban azúcar en sus cabezas para que las moscas los devoraran, los atacaban cerca de hormigueros o avisperos, los obligaban a comer sus excrementos, beber sus orines y lamer la saliva de otros esclavos. Un colono era conocido por lanzarse sobre los esclavos y morderlos en momentos de cólera. Eran estas torturas también sustanciadas algo habitual o se trataba solo de incidentes aislados resultado de las extravagancias de unos pocos colonos medio locos? Resulta imposible validar cientos de casos. Sin embargo, las evidencias demuestran que estas prácticas bestiales eran normales en la vida esclava. La tortura del látigo, por ejemplo, contaba con 1000 refinamientos, pero existían variantes con nombres especiales. Tan comunes eran cuando los brazos y las piernas se ataban a 4 estacas en el suelo. Se decía que el esclavo estaba sometido al cuarto estacas. Si se le ataba a una escalera era la tortura de las escaleras. Si era suspendido por piernas y brazos y se decía que estaba en la hamaca, etcétera. La mujer embarazada no quedaba exenta del cuarto estacas. Se cavaba un hueco en la tierra para acomodar al feto. La tortura del collar se reservaba especialmente a las sospechosas de haber abortado. El collar no se retiraba hasta que hubiera parido. La voladura de un esclavo tenía un nombre: quemar un poco de pólvora en el culo de un Nietzsche. Obviamente esto no era una aberración, sino una práctica reconocida. Hasta aquí hacemos una pausa para continuar más adelante en este mismo capítulo.